Pues seguimos con ustedes, queridos oyentes, en este magnífico programa La Pica en Flandes, avanzando en la primera parte, en la cuestión de los cuerpos comunes, de los ejércitos, un tema súper interesante. Recordamos, si quieren vincular lo que se ha expuesto hoy con anteriores exposiciones donde hemos analizado esa propuesta de La Pica en Flandes del mundo, la voz del mundo cívico-militar al futuro gobierno que surja en España, si es que digamos, hay alternancia en el gobierno porque nunca se sabe si esto se va a blindar ya como una dictadura. Estamos perplejos, pero bueno, si quieren saber programas anteriores, por favor, entren en mi canal YouTube, Guillermo Rocafort, y ahí tendrán los programas anteriores donde se hablaron precisamente de esa propuesta para mejorar, modernizar, hacer más eficiente en el marco de lo que es la cultura de nación, tan importante, digamos, para vertebrar esas Fuerzas Armadas. Pues en esta segunda parte va a hacer nuestro general un comentario y una aclaración precisamente sobre el tema del porcentaje del Producto Interior Bruto que se tiene que destinar a defensa a raíz de la última cumbre de la OTAN en La Haya, porque la verdad es que estamos perplejos. Ya no sé si es que en la dirección de la nación no saben sumar o los términos de los porcentajes no quedan del todo claros. Realmente ha habido mucha confusión, desinformación, no sé si decir también fango, pero conviene desde luego que en la voz de la pica en Flandes se centre esta cuestión porque al final de lo que se busca con este programa es que nosotros estemos informados de lo que pasa y a partir de ahí pues ejercer nuestra influencia. Adelante, mi general, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, esto era para comentar un poco, ¿no? El tema de los porcentajes, que la verdad es que son, han sido un poco desconcertantes todo lo que se ha dicho, ¿no? Eh, Se han plantado los aliados de la OTAN en su asamblea para aprobar un incremento, un límite, un límite, un horizonte de gasto del 5% del PIB de cada país. Ese es el documento que se ha puesto sobre la mesa, es lo que reclamaba el presidente de los Estados Unidos. Eh, Teóricamente debería estar basado en pues, las capacidades militares que necesitan las Fuerzas Armadas de los ejércitos, pero yo creo que realmente ha estado basado fundamentalmente en el aspecto económico, es decir, qué porcentaje de dólares ha puesto Estados Unidos de más con respecto a los países europeos y ahora pues el presidente Trump pues quiere que eso se compense. Es decir, que a efectos de igualar o de que Europa haga un mayor esfuerzo de gasto en defensa con respecto al gasto que Estados Unidos considera que ha hecho, se debe aproximar a un gasto del PIB del 5%. Luego, los especialistas militares deben hacer coincidir eso con una serie de capacidades militares de las que se tiene que dotar Europa. Lógicamente, las capacidades militares hay algunas que son comunes a todos. Podemos pensar en la defensa antimisil o en los aspectos de ciberseguridad. Es decir, que todos los países deben tener una serie de herramientas para defenderse ante ciberataques o ante ataques de misiles balísticos. Y luego hay otros paquetes de capacidad que no son específicamente necesarios los mismos para todos. O sea, posiblemente Reino Unido no necesita muchas brigadas de montaña o personas especializadas en montaña que sí necesita Italia o Francia, ¿no? O España. Es decir, que los paquetes de capacidad ya van un poco dirigidos a las necesidades de cada país. Y eso se debate en las asambleas correspondientes de la Alianza Atlántica. Hay unos programas anuales que se van siguiendo donde cada país está presentando los paquetes de capacidad que se le han exigido. O sea, esto no es una cosa de improvisación. Lo que ha ocurrido en esta asamblea de la OTAN es un poco simplificado a los porcentajes, ¿no? Pero hay un trabajo en cada cuartel general de la defensa exhaustivo para llegar a saber exactamente lo que se necesita. El 5% que se ha pedido a los países y que España ha firmado, no lo olvidemos, o sea, el mismo documento, nuestro presidente, entiendo que para no romper, que no sea España la que rompa la unidad de la OTAN, también ha firmado el documento. Aunque luego en sus declaraciones dijo que, bueno, la exigencia en cuanto a paquetes de capacidad que se le pide a España la puede conseguir con el 2,1.
Es decir, que le dicen que tiene que gastar un 5%, él firma, bueno, pues gastaremos un 5%, pero ahora mismo, año 2025, considera que con el 2,1% es suficiente para adquirir los compromisos de capacidad militar que le piden a España. Ese es un estudio militar, ¿eh? Es un estudio que se hace en el Estado Mayor de la Defensa y en los cuarteles generales y en el órgano central, ¿no? Entonces, es posible que para 2025 con el 2,1 sea suficiente, pero seguramente la evolución y los estudios del incremento de capacidades defensivas va a ser necesario en los próximos años incrementar el PIB de gasto en defensa para alcanzar esos nuevos compromisos. Es decir, que como se han comprometido los países a alcanzar el 5%, que realmente es un 3,5% para sistemas de armas y un 1,5% para infraestructura y ciberdefensa. Es decir, ese 5%, para llegar a ese 5%, se van a ir hablando de qué capacidades militares necesitan. Esas capacidades militares también van a afectar a España, que verá en los próximos años cómo va a necesitar más allá del 2,1. Ahora mismo, el presidente no ha mentido, es decir, con el 2,1 las capacidades militares que me piden para 2025 las tengo, pero lo que no dice es que ha afirmado que se van a incrementar las capacidades militares y será él o su sucesor el que tenga que abordar ese tema duro. Creo que, si no me equivoco, esta es un poco la explicación. Pues muchísimas gracias por esa aclaración que nos pone un poco en situación. Don Fernando Platón, ¿quiere hacer algún comentario al respecto, por favor? Pues sí, que es muy útil un poco esa aclaración de cómo es un desarrollo progresivo de algo que no olvidemos, que es que Europa está recuperando su capacidad militar, Claro, porque la había abandonado tras el fin de la Guerra Fría. O sea, en la Guerra Fría Europa tuvo una gran capacidad militar porque se sentía amenazada por los ejércitos del Pacto de Varsovia. ¿Qué sucede cuando el Pacto de Varsovia desaparece y Rusia también, pues reduce su capacidad militar? Pues la reducción fue absolutamente brutal. Estaba viendo el otro día algunas cifras y es que el famoso tratado de limitación de armas convencionales en Europa, que limitó los carros de combate, los vehículos de infantería, combate de infantería, la artillería y no me acuerdo qué otro elemento más también se limitaba. A España le asignaba un límite de más de 700 carros de combate, no sé si eran 748. Bueno, ahora tenemos 200 y pico. Y eso era el límite que nos ponían. Es decir, pero es que la misma situación se ha dado y todavía más bruscamente en Alemania, Inglaterra. Si apenas han enviado muy pocos carros de combate a Ucrania, porque es que apenas tienen. claro. No tenían, se quedaban desarmados si enviaban carros de combate necesarios al consumo que hay en una guerra. Y entonces, bueno, pues lo que estamos es volviendo a recuperar la capacidad de defensa Claro. porque vivimos en un mundo inseguro e inestable donde no lo olvidemos que hay bastantes guerras en curso en el mundo y varias de ellas muy cerca. Sí, sí. Ahí yo creo que Estados Unidos no ha olvidado la lección pre-Segunda Guerra Mundial, donde los países se desarmaron y ha visto que estábamos haciendo exactamente lo mismo y ha dicho: "Ah, esto se corta para, para que no me vuelva a tocar ir allí a resolverlo". Bueno, no, es que le sigue tocando. Es que Ya, ya, no es ya la Segunda Guerra Mundial, es que se acabó la guerra de Yugoslavia cuando el ejército americano, la imagen de los carros M1 cruzando el Danubio para entrar en la zona en conflicto. Y ese fue el, el despliegue de las tropas americanas, marcó el fin de la guerra.
y tuvo que llegar a Estados Unidos para parar la guerra de Yugoslavia. Eso que en principio quería evitar estar y verse envuelto en un conflicto en Europa. De hecho, montaron y potenciaron toda la intervención en Somalia casi para justificar el como estamos aquí no tenemos que ir a Europa, que es un problema europeo. Al final le salió rana a Somalia y tuvieron que intervenir en Europa. Y ahora con Ucrania igual, quien está realmente, quien ha estado ayudando más ha sido Estados Unidos, Sí. no mucho más. Eh, si creo con una vela, eran como parecidas las relaciones, era como 70-30. Estados Unidos daba el 70% de su ayuda en materia militar y el 30% en económica. Y Europa también, pero en 70% económica y 30% militar. Sí. Bueno, con lo cual, pues servía para pagar las armas a América. Muy bien. Ujú. Pues así es. Sí, sí. No, Pues, pues interesantísimo, don Fernando, la reflexión. Efectivamente, la guerra de la Yugoslavia y luego también ese paralelismo, ¿no? De cómo con la Guerra Fría digamos, las capacidades militares de las naciones europeas eran mucho más grandes en el plano, como ha dado ese dato de los tanques, 700 tanques entonces a 200 tanques. Y el desarme pues, ha sido importante porque digamos, tras la caída del muro de Berlín, se pensaba que iba a haber una arquitectura de seguridad, al menos en Europa, completamente distinta, pero luego se ha evidenciado que no es así. Y totalmente de acuerdo, es que la guerra está en las puertas de Europa. De hecho, muchas veces Víctor Orbán, el presidente de Hungría, al cual yo pues le tengo mucha admiración, dice que su país es una fuerza de interposición. Es cierto, porque mantiene una posición no tan beligerante como otras, ¿no? Con respecto a Sí. Ucrania, es más bien aboga por la neutralidad y también Eslovaquia, es decir, son países, como ellos siempre dicen, nosotros siempre nos ha tocado luchar y perder en las guerras mundiales, no queremos volver a esa situación porque son campo de batalla, ¿no? Interesantísimo esta cuestión y seguimos avanzando, seguimos avanzando. Ahora les voy a exponer yo a ustedes un tema, a ver si lo puedo compartir, con respecto a una noticia que ha salido esta semana en lo que es en el diario La Razón, en relación a que, bueno, pues tiene que ver con esta cuestión que ya hemos hablado en otras ocasiones del cuartel de Loyola y la intencionalidad por parte del gobierno, uno de los, digamos, voy a ver si consigo aquí conectar, a ver, no, a ver, se ve, he conseguido compartirlo, no, no he compartido nada. aparece bienvenido a cita previa automatrícula. No, claro, es que estoy teniendo problemas. Bueno, no pasa nada, lo voy a decir de viva voz. Tiene que ver con el cuartel Loyola. El cuartel Loyola, como todos sabemos y hemos hablado en este programa varias veces, la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián, controlado por el Partido Nacionalista Vasco, es un pago, pues, a cambio de el apoyo a la investidura del presidente del gobierno. Esto pasó con las elecciones, no las últimas del 2023, sino las anteriores, y en las elecciones de 2023 se negoció otro pago más, que es el palacete que tenía el PNV en París, en Francia, que pues luego fue recuperado por España en los tribunales franceses y que ha sido durante muchas décadas el Instituto Cervantes, muy importante en París. Bueno, pues ha sido cedido también al PNV como contraprestación por ese apoyo, ¿no? Bien, volviendo al tema del cuartel de Loyola, hay una asociación a la que me honro pertenecer, que es la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que hemos llevado esta cesión a la Audiencia Nacional, que es la competente en estas cuestiones. Alegamos básicamente que, digamos, según la normativa aplicable, fue declarado como de interés para la seguridad nacional y por lo tanto no se puede desamortizar de esa manera porque es así. Eso fue declarado así
Creo que fue el último acto que ejecutó Rajoy una vez previo a la moción de censura. Y luego, básicamente, también exponemos que es una zona inundable y que por lo tanto ahí no se puede construir. Queremos recordar lo que pasó con la Dana, 222 muertos que es, y luego lo que recientemente también ha pasado, desgraciadamente muy triste, en Texas, sobre todo esos campamentos de niñas cristianas, como pues han desaparecido muchísimas, ¿no? Es decir, ese afán por construir en zona, digamos, inundable es bastante preocupante. De hecho, ahí hay carteles en el parking, en el aparcamiento, diciendo cuidado que es zona inundable, ¿no? Pero bueno, el boom, el pelotazo inmobiliario y luego sobre todo esa arbitrariedad que hemos visto y de la que se hace eco el Diario de la Razón, una noticia muy analizada por ese gran periodista que es Andrés Bartolomé del Diario de la Razón, en la cual, digamos, la Dirección General de Costas ha reducido la linde del río Urumea es de 100 metros, hasta ahora era 100 metros, ¿no? Pues para construir, pues la Dirección General de Costas, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, la ha reducido a 20 metros. Todo para satisfacer ese afán urbanístico que tiene el PNV por construir, por construir y por construir, ¿no? Bueno, a ver lo que dice la Audiencia Nacional. Yo creo que es importante trasladar este tipo de noticias porque aparte de que esta asociación la componemos veteranos de las Fuerzas Armadas, nuestro presidente es un antiguo boina verde, pues yo, pues un antiguo legionario, es decir, gente de la sociedad civil, del mundo cívico-militar, pero estamos también en otras cuestiones como es, por ejemplo, la pirámide de los italianos, que se nos ha sido cedida durante 100 años para que nosotros la mantengamos. Esto es muy interesante porque demuestra hasta qué punto asociaciones vinculadas al mundo cívico-militar hacen una labor, en este caso, tanto del mantenimiento del patrimonio histórico-artístico español como de la defensa de nuestros cuarteles, ¿no? Bueno, no sé, no sabemos cómo va a acabar en la cuestión del cuartel Loyola. De hecho, estamos poniendo toda la carne en el asador porque no queremos que allí donde han muerto además tantos militares españoles y tantos patriotas, gente allí destinada, sea usada como moneda de cambio o como contraprestación para un apoyo político, para una investidura. Nos parece verdaderamente lamentable. Esperamos que la Audiencia Nacional sepa ser sensible a esta cuestión y por encima de leyes presupuestarias están la lógica, desde luego, y el sentido común. Y no puede ser todo ser objeto de cambalache o de un cubileteo absolutamente improcedente. Pues nada más, era lo que mi breve comentario está en el Diario de la Razón. Hay varias noticias a este respecto. Les recomiendo que las sigan a nuestros oyentes para que estén conscientes de esta cuestión. Sobre todo teniendo en cuenta que allí viven bastantes familias de militares, que no sabemos qué va a pasar con ellas. O sea, porque al final, cuando se cede un cuartel, no se cede solamente una instalación militar, se ceden muchas más cosas. También un pasado histórico, toda una tradición y una presencia fundamental de las Fuerzas Armadas en la españolísima ciudad de San Sebastián, que creo que iban a ser desplazados a Vitoria, ¿no? Con lo cual todo se va concentrando y se va perdiendo ese contacto. Pues ese cuartel ha sido muy importante y es el que ha mantenido la españolidad, la ciudad de San Sebastián, durante muchas décadas de plomo, ¿eh? No sé si quieren comentar algo al respecto o... Sí, yo tengo, vamos, con respecto a la información que das, las informaciones que tengo yo es que el acuerdo existe y el cuartel va a pasar al gobierno de San Sebastián. De hecho, ya se han habilitado créditos para construir edificios en Vitoria, dentro de la base de Araca, para trasladar aparte la gran parte del batallón Legazpi, que está en San Sebastián, y de su regimiento, el Regimiento Tercio Viejo de Sicilia. En concreto, los créditos que se han habilitado, que son créditos que ha conseguido Defensa a través del gobierno vasco. Es decir, que la negociación era, eh, os vais de Loyola porque lo necesito, pero os construyo un cuartel nuevo en la provincia de Guipúzcoa. Esa era la intención de Defensa. Vale, yo me voy y te doy el cuartel, pero me construyes un cuartel en Guipúzcoa. La siguiente negociación fue, bueno, yo te doy el cuartel, no me construyes un cuartel, pero me das dinero. Y tiene que, para poderme quedar en el País Vasco.
Y la siguiente negociación es, vale, yo te doy el cuartel de Loyola, tú me das dinero y yo meto a los soldados dentro de un cuartel en Vitoria, no en un cuartel nuevo en Vitoria, ¿no? Y eso es lo último que hay. Lo último que hay es que bueno, Defensa y el Ejército parece que han conseguido que enfrente del cuartel de Loyola, al otro lado del río Urumea, que estaba la hípica, un club militar, pues ahí se van a hacer unas pequeñas edificaciones y ahí se va a quedar la plana mayor del Regimiento Tercio Viejo y una compañía del batallón Legazpi. O sea, va a haber presencia militar reducidísima, pero en esa parte y al otro lado de Loyola. No sé si recordarás que hay unas viviendas antiguas, unos pequeños adosados, ¿no? Antiguos militares y ahí se va a construir eso. Y luego el resto del batallón Legazpi se va a ir a edificios nuevos dentro de la base de Araca en Vitoria. Esos créditos ya están habilitados y no creo que se tarde mucho en empezar a construirlos. Con lo cual, pues cuando estén terminados, eso suele ser los edificios de alojamientos y de unidad militar no son difíciles, eso en año y medio, 2 años están construidos. O sea que yo creo que ese es el plazo que podemos darnos para hacer cualquier actuación que sea necesaria para defensa del cuartel de Loyola. Ya se ha intentado considerarlo un BIC, ¿no? Creo que las fachadas se pueden conservar porque son históricas. Eso al gobierno vasco le da igual, pues derribará lo demás y dejará la fachada. O estado que es inundable, pues también yo creo que lo solventarán poniendo las defensas necesarias para evitarlo y ya está. Y en cuanto a las viviendas militares que decías que estaban más allá del cuartel de Loyola, efectivamente se las van a derribar y a las familias que aún quedan, que no son muchas, pues se les dará otro alojamiento en San Sebastián. Y esas son las informaciones que tengo, o sea que esto tiene mala pinta para mantenernos allí. Pero bueno, va a quedar una presencia pequeña, pero va a seguir quedando una presencia militar. Pues muchísimas gracias, mi general. Como ven, queridos oyentes, aquí transparencia absoluta, puntos de vista. Parece mentira que los que demos información somos precisamente nosotros. Y bueno, pues ahí está esa realidad por la vía de los hechos consumados y por otro lado también esa batalla judicial, ¿no? Bueno, Y oye, en los próximos meses lo sabremos porque el procedimiento va bastante avanzado, ¿no? Son parte tanto el ayuntamiento como porque nosotros demandamos lógicamente al Ministerio de Defensa y el ayuntamiento de San Sebastián es parte, con lo cual esto también ralentiza así, pero vamos, van con todo. O sea, ya han hecho efectivamente un plan para de alguna forma que el riesgo se reduzca. Pero la realidad es que el Urumea, cuando se inunda, claro, como dijo la ministra de Defensa, con respecto a la Dana de Valencia, es que esto pasa cada 500 años, porque en los informes se habla de 10, de 100 y de 500 años, pero a veces pasan cada 500 años y 500 años a lo mejor es ahora. O sea, es una zona eh, inundable. Sí, don Fernando, por no, favor. no, ni 500 años. Es que tengo un amigo de San Sebastián que su familia tenía autobuses y las cocheras justo enfrente también en esa zona, las cocheras de autobuses, y se les inundaban. Pero se les solían inundar todos los años, ¿eh? Cuando coincidía temporal con marea alta, y se le inundaban las cocheras. Esto es para cuando después de lo de la Dana dicen, es que no hacen caso, los ayuntamientos construyen en zonas inundables, están provocando situaciones de riesgo. Pues eso pasa. Y en el caso del río Urumea, como en cualquier parte de España, la linde de un río que desemboca al mar para no construir son 100 metros, pero es que se vino por ley. La Dirección General de Costas ha Sí, hecho allí una pirueta y una cosa muy importante que también tiene que saber nuestros oyentes, mientras se estaba tramitando el expediente de la reducción, porque primero dijeron que ni de broma, que a los 100 metros no se podía construir, con lo cual al ayuntamiento eso no le interesaba, porque no pegaba el pelotazo. Ahora sí que la va a dar, porque son 20 metros, pero yo pregunté por la ley de transparencia y me dijeron, lo tenemos escrito negro sobre blanco, que no estaban tramitándose nada en la Dirección General de Costas al respecto. O sea, para que vemos hasta qué punto se ha manipulado esta cuestión y es especialmente grave que el Estado esté utilizando un tema que tiene que ser técnico de seguridad, ya no nacional, sino de seguridad de vidas de las personas que vayan allí y que pueden ver cómo sus garajes y cómo sus vidas se vean seriamente afectadas por una inundación que además es que no ha pasado la primera vez. Todos tenemos memoria histórica para lo bueno y sabemos
que en las Vascongadas las inundaciones vienen cada una o dos o década y media. Y es así. Y el río Urumea es un río que baja muy fuerte cuando se llena de agua. Pero bueno, queridos oyentes, Lo, estamos... lo que le afecta sobre todo es que estamos ya muy cerca del mar. Exacto, Y exacto, entonces, bien como dicho. está cerca del mar, eh, cuando coincide la marea alta, y Sí. bueno, y la marea no hay quien la pare. No hay quien la pare, no hay quien la pare. De hecho, esta exoneración de la linde de 100 metros se ha hecho para una extensión de río de 900 metros. Ojo, 900 metros. Lo mismo hay que hacer un dique como en Países Bajos, para que puedan construir. Pero a ver ahorita luego qué hacen. Pues ya sabemos luego cómo con Santos Cerdán y las empresas que hacen esas cosas, los agujeros que dejan. Pero bueno, estamos fuera de tiempo. Bueno, lo sentimos, don Fernando, que nos iba a hablar de la situación de Ucrania, pero le emplazamos para el La próximo próxima programa. semana. Y muy agradecido tanto al general Cifuentes como a don Fernando Platón este magnífico programa. Y por favor, compartan estos podcasts y extiendan la voz de la Pica en Flandes porque estamos haciendo cosas importantes. Un cordial saludo y muy buenas tardes.